El Hablemos de Arte de hoy se va a tratar sobre pintura abstracta. Así que bueno, se llama abstractas porque vamos a hablar de mujeres pintoras que fueron pioneras en la abstracción a nivel internacional y también acá en Argentina. Para empezar, vamos a empezar diciendo que el arte abstracto es algo que no representa, ¿sí? Que no se ocupa de mostrarnos cosas, objetos o seres de la realidad, sino que más que nada se ocupa de la forma, de la composición, de las líneas, del color, que a eso se llaman los elementos plásticos, ¿no? Los elementos plásticos, para los que estuvieron en la charla de Kandinsky, como los mencionaba él, el punto, la línea y el plano. Los planos pueden formar planos de color y vibrar uno con el otro, si me estoy ocupando del color. Las líneas también estructuran el espacio. Entonces, yo puedo crear una obra que se sostenga sobre sí misma simplemente con elementos plásticos, sin que haya un tema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se conoce como arte abstracto es la manifestación que acentúa aspectos cromáticos, del color, estructurales, de composición o formales, ¿no? Y no presta atención a la imitación de la realidad, ¿sí? Esto se produce porque hay una ruptura, como venimos contando siempre, a inicios del siglo XX, que son estos movimientos de grupos de artistas que dicen, bueno, ¿cómo podemos dejar de hacer lo que veníamos haciendo? Porque ya queda como obsoleto, ¿no? Recuerden que las vanguardias suceden a inicios del siglo XX, previos y durante las guerras mundiales, ¿no? O sea, son movimientos como muy fuertes. Que realmente hay que echar por tierra todas las estructuras para empezar de nuevo, un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo arte para ese nuevo mundo. Entonces, la abstracción forma parte un poco de eso. Y se dice que es Kandinsky el primero que presenta una acuarela y dice, esto es abstracción pura. Es decir, que es como que no se basa en la realidad y la va desarmando, sino que directamente con manchas y líneas, él crea una obra. Eso es lo que se dice, hoy vamos a ver que no es tan así, pero bueno. Vamos a conocer a tres pintoras que exploraron la abstracción y fueron pioneras en sus investigaciones y que injustamente no son muy conocidas. Hilma af Klint es la primera que vamos a ver, que es una artista sueca, que se descubrió su obra en el año 86, así que fíjense, y vamos a ver encima en qué época trabaja, nada que ver. Vamos a conocer a Lidi Prati y a Yente, que son dos artistas argentinas muy interesantes. Y empezamos con Hilma, que es una artista que, como les contaba, nació en Estocolmo en el año 1862. Y ella era hija de un almirante, entonces, además de ir a la escuela de señoritas, cuando llegaba a su casa, su papá le daba clases de astronomía, de matemática y de navegación. Y todo este conocimiento extra, que es conocimiento científico, ella lo va a utilizar para acercarse sobre todo a lo que venía pasando a inicios del siglo XX, que por ejemplo es la teoría de la relatividad o la radiación, ¿no? Como son fenómenos físicos que se vienen descubriendo en esos momentos, y ella se va a acercar desde la ciencia y lo va a pintar también. Pero bueno, vamos a empezar con ella. Ella empezó estudiando en la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, que era una de las pocas que admitía mujeres, y se va a graduar con honores 5 años más tarde. Estas son obras de su producción temprana. A ella en su época la reconocieron como una pintora naturalista. Eso se dice cuando el artista se basa en lo que ve en la naturaleza, ¿no? En la realidad, y copia eso. Fíjense acá qué hermosos estos caminos, ¿no? Que se van hacia el fondo. Es muy, la verdad que está muy lindo, está muy bien pintado. Y Hilma es una mujer muy talentosa. De hecho, es tan talentosa que la escuela le otorga un estudio donde trabajar con dos colegas. Y ella va a empezar a ganarse la vida pintando retratos y también va a trabajar mucho, por ejemplo, con el Instituto Veterinario, pintando animales, y también le interesó mucho la botánica, ¿no? Era una artista, una mujer a la que le interesaba entender el conocimiento del mundo, del universo. Acá está ella en su estudio, y acá un autorretrato, como les contaba, esto del mundo botánico que tanto le interesaba y del mundo animal. Pero bueno,
a pesar de que es eso lo que trascendió de ella en su propio tiempo, porque la verdad se ganó el respeto de la crítica con sus obras naturalistas, además ella trabajó como secretaria en la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas, pero hay un hecho que se dice que es como lo que disparó su interés, el que ella va a desarrollar en secreto durante toda su vida artística, y que es que cuando ella tenía 18 años, acompañó en el lecho de muerte a su hermanita. Su hermana Herminia tenía solo 10 años y fallece, ¿no? Entonces ella empieza como a inquietarse y a preguntarse qué es lo que pasa con el alma después de la muerte. Bien, la artista que estamos viendo en este momento es Hilma af Klint, una artista sueca que se empezó a conocer recién en la década del 80. Lo que les comentaba es que ella es muy probable que haya ese evento de ver morir a su hermana, ¿no? De acompañarla en el lecho de muerte y preguntarse qué es lo que pasa con el alma después de que nos morimos, hizo que ella se interesara en el espiritismo. Y ella se va a comprometer con el espiritismo y sobre todo con la teosofía a lo largo de toda su vida, ¿no? Son como formas de espiritualidad que se pusieron muy de moda en esas épocas, estos inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, y que incluso Malevich, Mondrian, Kupka, otros artistas fueron atraídos por ese movimiento también. Imagínense que en este momento también los artistas están empezando a pensar en sacar de adentro sus emociones, ¿no? Son los primeros artistas que trabajan mostrando su emoción a través de la obra y los primeros que desarman la figuración, las obras figurativas. Acá noté algo que me gustó que dice: el espíritu del tiempo en el que se descubrieron los rayos X y las ondas electromagnéticas de la era del relativismo demandaba reconciliar las creencias religiosas tradicionales con los avances científicos, y surgió una nueva conciencia de la pluralidad global de las religiones. En esto la teosofía, bueno, abarca muchas religiones, porque justamente para la teosofía es como que todas las religiones tienen un mismo eje troncal, que ya les voy a comentar de qué se trata. Y al margen de todo lo que venía pasando en Estocolmo, e incluso en lugares más de vanguardia como París, por ejemplo, ella empieza a juntarse con otras mujeres, a hacer sesiones de meditación y espiritismo, y eso ya les digo, estaba muy de moda en ese momento. Se juntaba con 4 mujeres más, ellas eran el grupo de las 5, y en una de esas reuniones hay un espíritu que conecta con ella y le indica que pinte y le indica cómo pintar, ¿no? Ella dice que así es como surge su primera gran serie, que es esta, que es el caos primordial, ¿no? Acá empieza a aparecer también el tema de la teosofía. Esto es el origen, ¿no? Para la teosofía, todo, el universo, el mundo, procede de un uno original, ¿no? Un uno compacto, que en el origen de la creación se quiebra en dos, y entonces la vida es la búsqueda constante de equilibrar y unir esas dos fuerzas originales, ¿no? Entonces, en toda la obra de Hilma, no solo en estas pequeñas primeras obras, vamos a ver la dualidad, ¿no? Siempre va a haber como dos potencias y dos fuerzas. El tema del color también va a ser algo súper importante y simbólico. Ella todo lo anota en cuadernos, de hecho quedaron 1500 cuadernos como legado donde se puede leer todo su pensamiento. Y justamente, por ejemplo, el color amarillo para ella es lo masculino y el azul es lo femenino, entonces estos van a ser dos colores que van a estar muy presentes en toda su obra. Y esto de la dualidad. Fíjense que también hay letras y palabras. Bueno, esas palabras tampoco responden a ningún idioma, no responden al lenguaje sueco, sino que es un lenguaje nuevo, inventado y creado por ella, ¿no? Y todos estos elementos que están viendo acá se van a repetir a lo largo de toda su obra con diferentes paletas de colores y diferentes formatos. Así que presten mucha atención y empiecen ya
a entrenar su mirada. Esta escritura automática que ella practicaba también, bueno, un poco muy en composé también con el tema del psicoanálisis, ¿no? Esto del cadáver exquisito de los surrealistas, bueno, como que todo sucede en un mismo tiempo y es difícil de catalogar. Y hay un espíritu particularmente que se conecta con ella llamado Amaliel. Y este espíritu llamado Amaliel lo que hace es indicarle cómo pintar unas pinturas para un templo que hay que crear. Esto iba a ser un templo con forma espiralada, ¿no? Como en ascenso. Siempre la espiral implica ascenso y evolución. Entonces, en ese templo tenía que haber muchas pinturas, ¿no? Ella termina pintando más de 100 pinturas. El conjunto de pinturas para el templo son más de 100, todas divididas en grupos y subgrupos, y estas son las más importantes, se llaman las 10 más grandes. Son pinturas de 3 metros de alto, para que tengan una idea, cada una de ellas, que se supone que ella las pintaba tirado en el, o sea, tiraba la tela en el piso, los papeles, y pintaba en el piso con temple. Estas pinturas, todas estas pinturas también son dictadas por el espíritu que les comento, y después les voy a leer una frase que ella dice al respecto de cómo fueron creadas, ¿no? Pero fíjense de nuevo, acá tenemos infancia y juventud. En la infancia, que es el primer cuadro, fíjense cómo predomina el azul, que es lo femenino, ¿no? También es la madre, es todo muy orgánico, ¿no? Muy natural, muchas formas orgánicas y redondeadas hay acá. A partir del segundo ya empieza a aparecer más el rosado, que el rosado me parece a mí que en el lenguaje de Gilma es como una unión de los dos, del amarillo y el azul. Y en juventud todo es como alegría, ¿no? Con ese naranja predominante. Y estas formas, los círculos, los óvalos, las espirales, toda esta organicidad, esta cosa que parece medio como de planta o de, no sé, de microbio, de cosas orgánicas, se va a repetir en muchas obras de ella, pero sobre todo en estas. Fíjense, edad adulta, donde predomina el rosado, que para mi gusto, ya les digo, es como una fusión amorosa de esa dualidad femenino-masculino que les contaba, ¿no? Fíjense que acá aparecen de nuevo estos grafismos que parecen letras, no sabemos. En uno de esos cuadernos ella escribe esas palabras y les da múltiples significancias, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué significan. Y fíjense de nuevo, ¿no? Todos estos elementos que nos remiten al orgánico, ¿no? La tercera parece como una flor de calabaza, no sé, hay hojas, ¿no? En la edad adulta es como que uno está florecido, es quien debería ser, ¿no? Entonces es todo muy armónico y muy hermoso. Y fíjense la vejez, me parece una delicia estas pinturas. En la de la izquierda, fíjense de nuevo esto de la dualidad, ¿no? Esta simetría perfecta. Y después de nuevo lo amarillo que representa a lo masculino y lo azul que representa a lo femenino, en ese fondo rosa, ¿no? Que es como que los une de manera cálida. Y lo mismo en la última pintura, ¿no? Es como que todo está equilibrado, está todo bien, se cierra el ciclo. Y ella dice, los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin ningún dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. Acá hay dos cosas. Una, que ella, por supuesto, se ve que entraba en un tipo de trance, en el que ese espíritu le dictaminaba cómo hacer la pintura, pero por otro lado, nunca olvidemos que es una mujer, una pintora súper talentosa, ¿sí? Con mucha riqueza, con mucho saber en su mano y en su ojo, ¿no? Entonces, esto de no cambiar ni una sola pincelada también no se le hubiera dado a cualquiera, sino a alguien que estuviera muy en contacto con su propia sensibilidad, ¿no? Esto en cuanto al proceso creativo. Estas son como las obras más importantes donde se palpa mucho que ella ya no está pintando nada con una referencia a la realidad tangible, ¿no? A lo que nos rodea, sino que es como una búsqueda más espiritual. Está pintando elementos que no se corresponden con la figuración,
sino que son totalmente abstractos, porque no está partiendo de nada real, está partiendo de otra realidad, ¿no? Y esto rompe con toda su obra, que era súper tradicional y naturalista, ¿no? El templo nunca llegó a construirse, pero la muestra se hizo en el Guggenheim de Nueva York, que es bastante parecido a lo que ella había soñado para sus pinturas para el templo. Y fíjense el tamaño que tienen las pinturas, ¿no? Eso por ahí es deslumbrante también, eso es muy fuerte. Pinturas de 3 metros, pintadas en secreto, porque ella las guardó y solo se las mostró a Rudolf Steiner, que era en ese momento en Alemania el secretario general de la Sociedad Teosófica, es el fundador de la antroposofía también. Y Steiner se mostró bastante crítico. Y de hecho le dijo que guardara las pinturas porque la gente de la época no estaba preparada para entender ese arte. Y esto dejó una huella muy profunda en ella. Entonces por 4 años dejó de pintar y aprovechó también para cuidar a su mamá que se había quedado ciega. Entonces por 4 años hay un parón, o sea, no hay nada de obra de ella, hasta que después retoma y realiza estos retablos, estas piezas para altar, que es como donde culmina la obra de las pinturas para el templo, que ya les digo, son más de 100, no sé si son 115 a 144, bueno, los números van para cualquier lado, pero es mucha obra en muy poco tiempo. Se ve que es una mujer, o sea, era una mujer que pintaba mucho, era muy prolífica, y bueno, muy veloz, ¿no? Muy, con un proceso creativo muy rápido, muy consistente, ¿no? Y fíjense de nuevo acá, esto de la ascensión se ve muy bien, ¿no? Tenemos como un origen ese triangulito del retablo izquierdo que va hacia arriba, o sea, tiene todo por recorrer, ¿no? Después arriba ese mundo de nuevo, el color azul y el color amarillo. En el centro, que es como el yo, siempre por lo general, y hoy estuve hablando con una amiga que estudia bastante el tema de la teosofía, nosotros somos el sol, y el sol es el yo, en astrología, por ejemplo, pero ese sol está como por encima mío, ese es como el uno al que tengo que ascender, y es de color amarillo dorado, ¿no? Entonces en este mandala, donde en el centro de nuevo está el triángulo, que es como la personificación o el elemento que representa al ser, está como abriéndose, ¿no? Y esto de la radiactividad, que ella lo está estudiando, ¿no? Se está abriendo, ¿no? Y de nuevo el amarillo, que representa lo masculino, el azul que representa lo femenino, y en el centro ese rosado, ¿no? Que es como termina de unir todo. Y qué decir del último retablo, que es directamente la ascensión y la unión de esas dos fuerzas en el sol, que es el yo, ¿no? Es el uno al que hay que aspirar. Toda esta simbología, todo esto tiene mucho que ver, como les contaba, con todo lo que ella está estudiando, de lo que se viene descubriendo en cuanto a ciencia, y tiene la gran capacidad de fundirlo en algo espiritual, ¿no? Y de transformarlo en imagen, que es muy difícil. Entonces, bueno, así es como ella retoma su pintura después de haber parado por un tiempo, ¿no? Y va a trabajar en serie también, esta es la serie de la paloma y también está la serie del cisne, donde se hace muy evidente todas estas búsquedas, ¿no? Fíjense que ahí sí tenemos figuración. En la primera pintura de la izquierda hay una paloma real, y de nuevo esa separación, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y de nuevo en el corazón ese del centro con el espiral que siempre sube, ¿no? La espiral que sube y sube. Y después los de abajo a la derecha, ustedes no lo van a poder ver, pero el que tiene el fondo amarillo, en el centro hay como una Adán y Eva, que están como en el centro de la creación, ¿no? Y los símbolos que están alrededor son símbolos astrológicos de planetas o signos astrológicos. Así que acá es como que está todo el interés de ella. Y en la serie El Cisne, que también parte de la figuración y se va a ir haciendo cada vez más y más abstracto, de nuevo están todos los elementos que veníamos comentando. La dualidad, ¿no? Estas dos fuerzas
que luchan por equilibrarse, ¿no? La relación es dinámica, luchan, se unen, se despegan, se diferencian, giran en torno de esa espiral como armónica. Este es como el tema de lo planetario y lo terrenal, ¿no? O sea, lo terrenal y lo astrológico. Es la creación, ¿no? Esa pulsión constante de buscar el equilibrio entre esas dos fuerzas tan fuertes que rigen al ser, ¿no? Y de a poco ella va a ir justamente, ven esta dualidad que está acá, o estas divisiones, se van a transformar en algo abstracto, más abstracto aún, ya no parece más el cisne, sino la simbología, ¿no? De lo que implican estas fuerzas, ¿no? Fíjense la obra de la izquierda con el cubo, después el triángulo, ella de a poco va a ir como resolviendo esto de una forma aún más abstracta, ¿no? Y culmina con este círculo dividido entre colores y blanco y negro. Y dice, cada vez que logro terminar uno de mis trabajos, mi entendimiento de la humanidad, los animales, las plantas, los minerales, se hace más claro. Me siento liberada y elevada por encima de mi conciencia limitada. Es decir, ella trabaja por un fin más grande, por algo más grande que ella y que la pintura, ¿no? Y entonces se va a ocupar de mostrar una realidad, una ultra realidad, o sea, una realidad que está más allá de ella misma. Y en esta serie Parsifal, lo que ella va a buscar es como justamente empezó a hacerlo ya en el cisne, empieza como a hacerse aún más abstracta y a jugar con el color, ¿no? Con las fuerzas del color, con qué es lo que pasa con el ojo cuando hay equilibrios o desequilibrios en el color. Esto lo vamos a ver mucho con las próximas artistas que vamos a ver, sobre todo con Lidy Prati. Pero su real búsqueda siempre va a ser ir a un plano más amplio de esta realidad, ¿no? En esta serie Parsifal dicen que se podría referir a una leyenda de la época de Arturo, en la que uno de los caballeros de la mesa redonda se ofrece para ir en búsqueda del Santo Grial, ¿no? Y de alguna manera, bueno, justamente el Santo Grial de Hilma es ir hacia otros niveles de conciencia, o sea, hacer una imagen más grande, algo más grande que solo esto, ¿no? Y al pensar en eso también, hay algo que es muy importante para ella, que es esto del átomo, ¿no? El átomo como la partícula más ínfima de la cual estamos formados todos, digamos, todo el universo, ¿no? Yo anoté algo que me gustó mucho, que dice en el documental, que después les voy a pasar el link para que lo vean, un científico hablando del sentir de Hilma respecto del átomo, dice, el átomo soy yo en el universo porque soy inseparable del mundo. Yo soy junto con el mundo. Somos indivisibles el mundo y yo. Ese es el átomo. Y ella deja anotado en la obra de la derecha, que tiene ese círculo rojo, dice, un átomo en el plano del éter se encuentra en constante cambio entre el reposo y la actividad. Durante el reposo se recoge hacia su interior. Esto afecta al átomo terrenal como un generador de fuerza. Es decir, esa fuerza está recogida en ese átomo, pero se puede liberar en cualquier momento, ¿no? Entonces, justamente, está hablando de energía, habla de algo más grande que ella misma. En 1920 fallece su mamá, a quien ella cuidaba, y ella empieza a desplegar una serie de ideas justamente muy conectadas con la teosofía, porque se reencuentra con Rudolf Steiner y finalmente, bueno, en el 25 deja de pintar directamente para estudiar literatura antroposófica, pero hace esta serie de obras que se llaman standpoints, puntos de vista, donde muestra los puntos de vista, por ejemplo, de la religión mahometana, de los budistas, del paganismo y del cristianismo, entre muchísimas otras, ¿no? Y esto del blanco y del negro, de la dualidad, de la fuerza de las energías, de buscar un equilibrio, está muy presente acá. Después, aparte, si se fijan en el símbolo de la escuela teosófica, van a ver que hay hay mucho tomado de ahí también. Aparentemente Hilma af Klint nunca expuso en vida, pero
Hay unas investigaciones que demuestran que en el 1928 probablemente haya hecho una muestra en una Conferencia Mundial de Ciencia Espiritual y sus aplicaciones prácticas en Londres. No se sabe qué obras mostró, pero sus obras quedaron guardadas. Ella le dejó a su sobrino Eric el deseo expreso de no mostrar su obra hasta 20 años después de que ella hubiera muerto. Y recién en 1986, Eric se contacta con el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, que le rechaza las pinturas y las termina mostrando en el LACMA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Y después en 2013, el Museo de Arte de Estocolmo recoge todo el legado de la obra de Hilma af Klint y finalmente se la reconoce como la madre de la abstracción. Kandinsky en 1912 escribe de lo espiritual en el arte y las primeras obras abstractas de Hilma son de 1906. Entonces esto de alguna manera obliga a que los historiadores se replanteen específicamente cuándo surge el arte abstracto. Por eso su figura hoy está cobrando mucha importancia. Y bueno, una frase final muy linda que dice: mi misión, si tengo éxito, será de gran significancia para la humanidad, porque soy capaz de describir el camino del alma desde el principio hasta el espectáculo de la vida hasta su final. Bueno, seguimos con Yente. Ella, su familia llegó a Santa Fe y después se mudaron a Buenos Aires, donde ella va a empezar desde chiquita a tener mucho interés en el arte y no solo desde el juego. Su familia lo nota esto y por suerte empieza a tener clases de dibujo en su casa. Y uno de sus tíos, la familia de ella se fue como de gran influencia para ella, una influencia positiva, y uno de sus tíos, como ve que progresa tan rápido, la suscribe a revistas de arte de París. O sea que ella empieza como a embeberse no solo de lo nuevo, de lo que viene pasando en París, que es en ese momento, inicio del siglo XX, cuna de vanguardias, sino además que empieza a ver a los maestros del Renacimiento, del Barroco, y ya no hay vuelta atrás para ella. O sea, ella se empieza a nutrir realmente del arte, ¿no? Y cuando inicia la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ella va a trabajar con ilustraciones y caricaturas. Hacía caricaturas de sus maestros y hasta de personalidades famosas. Por ejemplo, esta es Lillian Gish. Y después las dos primeras, estas, son poemas de Paul Valéry. Entonces ella, fíjense la finura que tiene este dibujo, ¿no? Ella va a arrancar desde la figuración su carrera. Pero ¿qué pasa? Que la Facultad de Filosofía, donde ella estudia, está en ese momento, la sede estaba en Viamonte al 400. Entonces de ahí ella rajaba a ver las exposiciones de los que estaban trabajando con la vanguardia en ese momento en Argentina, ¿no? Veía, por ahí había una muestra de Spilimbergo, de Bigatti, de Forner, ¿no? Se conectaba con el arte del momento. Y algo muy interesante, que es que algunas de estos dibujos los pusieron en una revista que se llamaba Máscaras, una revista mensual de arte y teatro, y hay una frase que decía: por lo singular merece señalarse el caso de una mujer que logra destacarse con rasgos relevantes en la caricatura. Es una mujer, hay que indicarlo, ¿no? Son como tiempos fuertes y difíciles para las mujeres. Ella después de la universidad va a estudiar con Vicente Puig, va a vivir en Chile, va a estudiar en Bellas Artes allá, y también con un artista allá, así que ella va a seguir como en contacto con el arte siempre. Pero ¿qué es lo que pasaba acá en Argentina, no? Acá en Argentina, de alguna manera, ya hay como tendencias de arte abstracto. Petoruti es uno de los del famoso grupo de París, que viaja a Europa y vuelve con la influencia de las vanguardias. Él va a estar en contacto con la vanguardia futurista, que es una vanguardia que apuesta al movimiento, ¿no? A las maquinarias, o sea, tiene mucha fe en el progreso y es todo muy dinámico. Entonces, la búsqueda de ese dinamismo facetado genera este tipo de imágenes, ¿no?
Se dice que Petoruti, o por lo menos eso es lo que dicen los libros de historia del arte, Petoruti es como el primer artista abstracto en Latinoamérica. Después también está Jules Solar, que bueno, Jules Solar siempre va a ser una carrera muy especial, muy personal. Va a ser un artista que va a indagar y explorar todo por su parte, ¿no? Él viajó el mundo y hablaba miles de idiomas, era uno de los mejores amigos de Borges, y con ese nivel intelectual y ese mundo interior tan rico que estaba unido también a la astrología y no sabemos si a los Rosacruces también, él armó su propia historia, ¿no? Pero en 1918, 1919 trabaja con este tipo de imágenes que ustedes ven acá, las dos de la derecha de abajo, y ya hay como atisbos de ir desarmando lo real para transformarlo en otra cosa. Pero el artista más importante o el que está más conectado con gente va a ser Juan del Prete, que también va a viajar a París. Él es un italiano radicado en Argentina y va a trabajar en París justamente desde la abstracción más pura, ¿no? Desde lo que más se puede hacer con estos elementos plásticos que comentábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, la abstracción la pintó él en París, justamente, que va a ser, como les contaba, la cuna de las vanguardias, y no solo de las vanguardias como el surrealismo, sino también de las vanguardias de la abstracción. En la década del 30 en París, por ejemplo, hubo una ebullición de arte abstracto. Entonces, por ejemplo, había muchos grupos, como por ejemplo Cercle Carré, donde trabajaba, por ejemplo, Joaquín Torres García, el uruguayo. Después Piet Mondrian con Arte Concreto, liderado por Theo van Doesburg. También estaba Abstracción Creación, y Juan del Prete va a participar en una de las revistas de Abstracción Creación. Entonces él estaba muy conectado con esa vanguardia, con la vanguardia del arte abstracto, y va a traer esa influencia argentina. Justamente Gente va a quedar flechada de Juan del Prete y ellos se van a casar, y para ella ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Ella ya va a tener una grandísima influencia de este artista, y también porque no va a vivir a su sombra como artista, ¿no? Ella en el 35 va a ser su primera muestra, pero lo que es interesante lo más interesante de Gente es que ella explora la abstracción en todas las formas posibles, ¿no? No es que es una pintora y nada más, es una artista. Y ella va a explorar la abstracción desde diversos puntos de vista, con muchos materiales diferentes y de formas muy diferentes, ¿no? Fíjense acá las primeras obras de ella. Ella es como que va a ir tocando muchas vanguardias diferentes, ¿no? A mí algunas de estas obras me hacen acordar mucho a Picasso, ¿no? Como que es un cubismo posterior al cubismo. Y después es muy lindo ver esto de cómo las formas se achatan, ¿no? Y se transforman directamente en planos de color. Y cómo esos planos de color, cómo ella juega con la transparencia, ¿no? Fíjense la de la izquierda, que es del 37. Hay una figura, hay figuras, o sea, vemos figuras humanas, pero fíjense cómo hay una figura que está como volando, ¿no? Y vemos plano de color y vemos la mano, vemos esa transparencia por sobre la mujer, que a su vez también es transparente, ¿no? Es como que fondo y figura ya no se entiende muy bien cuál es cuál, ¿no? La del centro, por ejemplo, si yo no les mostrara estas dos a los costados, tampoco entenderíamos como figura humana. Esto es abstracción, es tomar algo de la realidad y transformarlo en una nueva realidad, ¿no? Así que estas son como sus primeras obras abstractas. Y ella fue la primera mujer en pintar abstracto en nuestro país. Así que es muy importante conocerla. Fíjense qué hermosa esta pintura. Y acá ya no hay referencia con nada de lo real, ¿no? Ya no tenemos nada de donde agarrarnos. Son gamas de azules con formas orgánicas que se entremezclan y ella genera como una transparencia, ¿no? Aunque no lo crean, es dificilísimo componer una obra como esta, y se los digo por experiencia propia, porque el otro día estuve tratando de copiar una obra de Paul Klee, similar, con una operación similar, ¿no? Esto de que una línea une un plano con otro y es todo transparente, y no lo pude hacer.
copiándolo. Así que imagínense arrancar de cero con poner una obra como esta. Y algo muy lindo que la representa mucho es esta frase que dice, la pintura no figurativa, o sea, lo abstracto, ¿no? Es un campo nuevo, amplísimo, con sendas diversas que deben profundizarse. Creo que es un error querer encauzarla dentro de una línea única y querer encerrarla en unas pocas reglas rígidas. Y esto para mí es hermoso y es lo que la hace diferente a Allende, porque ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que como siempre les cuento, el tema de las vanguardias, los artistas se unían y firmaban un manifiesto y no podías salirte de ese manifiesto, porque era como un compromiso, o sea, a ultranza, ¿no? Imagínense en ese momento, Piet Mondrian había creado el neoplasticismo junto a Theo van Doesburg, ¿sí? Y entonces Mondrian decía, bueno, hay que pintar con lo más esencial. Entonces, ¿qué es lo más esencial? Los colores primarios, blanco y negro. ¿Y qué es lo más esencial? Nosotros, que somos personas, que estamos en la Tierra, nosotros somos una vertical, la Tierra es horizontal. Entonces, todas las obras de Mondrian de la época del neoplasticismo, que es la vanguardia que él crea, son obras ortogonales. Y Van Doesburg va y le clava una diagonal. Entonces Mondrian le dice, chau, te vas del grupo, lo saca Van Doesburg y Van Doesburg crea el grupo de arte concreto, ¿no? Entonces digo, en una época de reglas rígidas, ella dice, yo voy a ver todo este campo enorme que se me abre acá adelante, lo voy a explorar todo. Y lo hizo. Vamos a seguir mirando porque es alucinante. Acá de nuevo, estas obras, estas pinturas, estos óleos donde ella, con un mismo plano, arma un juego de colores y de transparencias y de luz y sombra que no existen en realidad, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, este plano que está acá, se puede continuar acá o se puede continuar acá. Todo está como interconectado, ¿lo ven? Todas las líneas se interconectan y generan planos nuevos. Dificilísimo de hacer. La paleta de colores, que es como decíamos, a veces está, la abstracción está en la composición y a veces también se centra mucho en el color. Acá el color es muy armónico, son colores muy neutros que no molestan la mirada, entonces todo es como que fluye, ¿no? Lo mismo la del centro. Y fíjense la de la derecha, el dibujo con tinta, como ella logra luces y sombras solo con el tramado y la carga de tinta que pone, ¿no? A partir del año 45, ella va a descubrir un material que se llama celotex, que es como una madera con un conglomerado de madera, que es como muy suavecito para tallar. Entonces ella lo va a usar para hacer relieves y objetos, ¿sí? Las primeras dos obras, las dos obras de arriba, son obras que tienen incisiones, o sea, huecos, por donde ella en la de la izquierda pinta de blanco y la de la derecha pinta las líneas con color. Pero fíjense qué rigidez que tiene la composición, ¿no? Estábamos mirando esto y un par de años más tarde las composiciones se hacen súper geométricas, ¿no? Con los relieves, ella se acerca a la cultura precolombina, son todos como si fueran tótems, y fíjense que tienen diferentes capas de relieve, ¿no? Ella se ve que podía, que es muy maleable el material, y además tiene una textura muy linda. Fíjense, acá entra en juego la textura, de nuevo, hay materia, ¿no? Es como pesada la imagen. Entonces no es lo mismo la textura en esta imagen que en estas pinturas o en esta, por ejemplo. Fíjense cómo la materialidad va cambiando. Fíjense, vayan también registrando qué es lo que a ustedes les interesa más de todos estos elementos plásticos que usa la abstracción. Después pasa por un periodo de impresionismo abstracto, lo llama ella. Impresionismo, ¿por qué? Bueno, por esta pinceladita, ¿no? Que hablamos siempre, la coma impresionista, muy cargada de material, que es como lo que hace vibrar al cuadro, ¿no? Y de nuevo, no hay nada ahí, no hay figuración, o sea, no hay nada que yo pueda reconocer. Por eso seguimos en el campo de la abstracción, ¿no? Y en el camino propio de ella. Y también hizo tapices.
Y estos tapices están hechos con lanas, con hilos, y a veces está utilizado el color de la lana o del hilo, y muchas veces también está pintado con óleo. Fíjense, de nuevo, el tapiz de la izquierda es el número 2, el del medio el 4, el otro el 6, y la otra es una composición. Fíjense cómo ella tiene una libertad para abarcar todos los lenguajes, ¿no? Porque está el de la izquierda, que es bien rígido, con esas líneas muy estructuradas, muy duras, que marcan dirección. El 4, que es el de al lado, las figuras son planos de color un poco más livianos, y el del medio es como si fuera una pintura chorreada, es increíble. Y las paletas de colores cambian, y fíjense el de la derecha, ¿no? El patrón geométrico que arma. Este está pintado con óleo encima de la lana tejida, ¿sí? Fíjense cómo ella va explorando con todos los materiales todo lo que puede, ¿no? Y también abordó el collage, y hay algo muy interesante en la obra de ella, que no conseguí buenas imágenes, que es que ella no editó, pero hizo como 20 libros ilustrados, libros de artista, muy interesantes esa obra, donde ella empieza a trabajar el collage de una manera muy, muy sutil, siempre con material encontrado en su entorno. Y acá, por ejemplo, siempre como que los collages hablan de ella, ¿no? El del medio, por ejemplo, tiene papeles de golosinas, que a ella le encantaban las golosinas, entonces está reflejado una parte de ella en el collage. A partir de los años 60 hace una obra, un cuerpo de obra que está relacionado, bien relacionado con el collage, pero en los libros, por lo general, el collage le sirve como recurso para contar una historia, ¿no? Es como que a través de las imágenes cuenta una historia. Eso es muy interesante. Pero bueno, como les digo, no conseguí muy buenas imágenes. Y me parece que lo más interesante de todo, de Yente, que es para seguir indagando muchísimo más, hay más obra para ver. Yo después les voy a pasar un catálogo de una muestra importante que hubo y una página donde saqué mucho material, porque además quien escribe fue profesora mía de historia en la facultad y es una mujer que se abocó muchísimo a este artista. Así que está muy completo. Yente va a trabajar no solo en el ámbito plástico, sino también en lo teórico, y va a escribir 2 libros sobre la obra de Juan del Prete, de su marido. El problema es que, como muchas mujeres, vivió a la sombra de él, ¿no? Él fue el reconocido como el artista abstracto argentino por excelencia, aunque no era argentino. Pero esto de vivir a la sombra, que ya lo charlamos, por ejemplo, en la charla de expresionismo abstracto con Lee Krasner y Jackson Pollock, y en la charla de parejas de artistas con Picasso y Dora Maar. Son artistas, son mujeres que tienen un corpus de obra súper interesante, importante, fuerte, pero que no se las reconoce porque son esposas de, ¿no? Poco a poco se la reconoce como alguien que tiene realmente un peso indiscutido en la historia del arte argentino, ¿no? Por eso digo, empecemos a nombrarlas, empecemos a traerlas de nuevo y a indagar, a buscar información de ellas, ¿no? La obra de Yente, por ejemplo, es chiquitita porque ese era el espacio que ella tenía para proyectar su propia obra, ¿no? Yente tenía un espacio reducido a una mesa de luz o de la famosa mesa de la cocina, mientras que su marido usaba el estudio, ¿no? Así que bueno, creo que es hora de que empecemos como a traer de nuevo a estas mujeres que, por ejemplo, en el caso de Yente, cuenta una de las curadoras de una de las muestras importantes, que ella misma se sentía menos que él, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a valorarlas de nuevo. Y ella dice, tal vez heredé de él, habla de su abuelo, mi propensión a buscar respuestas a las preguntas eternas que el hombre se formula. Creía hallarlas en la filosofía, y como equilibrio a esa tensión angustiosa, el arte era el premio y el descanso. Fue por medio de Juan que conocí a Mondrian, a Klee, a Kandinsky, abriéndoseme un mundo que intuía en el rigor de mis admirados Holbein, Buonarroti, Ingres. Aún más, en las relaciones plásticas hallé la razón que no siempre la filosofía me brindaba. Por mi temperamento y mi formación, no puedo ser otra pintora que la que soy. Y fíjense, esta obra, Los Troncos, es un collage de 1980. Ella trabajó toda su vida, pero como ya les digo, cobra relevancia con el tiempo, ¿no? A mí me parece muy importante que la conozcamos. Y la última artista de la que vamos a hablar hoy
es Lidi Prati, que va a trabajar en un campo distinto de la abstracción, pero que también es súper importante. Y con Lidi Prati me pasó que yo venía preparando la charla, venía pensando en estas dos mujeres que encima el Malva hizo en 2009 una muestra de las dos, hermosa la muestra. Justamente ese es el catálogo que después les voy a compartir por mail. Pero de repente me aparece una publicación en Instagram sobre un conversatorio sobre Lidi Prati, que además, si se fijan en internet, es muy difícil conseguir información. Está como siempre la misma información repetida una y otra vez, y en ese conservatorio, por ejemplo, está la sobrina nieta. Entonces habla de cómo era ella personalmente. Es increíble. Para mí son señales de que está bien elegido el tema, ¿no? Y Lidi Prati es particularmente muy interesante. Así que vamos a arrancar con ella. Ella va a trabajar lo que llamamos la abstracción geométrica, ¿sí? Lo de Yente era más libre, ni hablar lo de Gilma, que era espiritual. Lidi Prati va a trabajar sobre el arte concreto, que es un movimiento que surge en Europa, como les contaba, que Juan del Prete había incursionado en esos grupos de artistas en Europa. Y como les había contado, Theo van Doesburg va a ser quien inaugure justamente el grupo de arte concreto y va a escribir un manifiesto, que ahora les voy a leer un poquito, y quien va a continuar los preceptos del arte concreto va a ser Max Bill. Y acá fíjense qué lindo, tenemos el homenaje de Lidi Prati a Max Bill. Y el arte concreto lo que busca es liberarse totalmente de la realidad, de lo simbólico, del lirismo. Lo único que quieren es darle importancia al color. El color que se usa es plano y los materiales no simulan ser nada más que lo que son. ¿Sí? Es más, el eslogan de ellos era materiales reales, espacio real. Ahora les voy a leer un poco para que entiendan el manifiesto y las bases de la pintura concreta. Y dice así. Decimos, el arte es universal. Una obra de arte debe ser completamente concebida y moldeada por la mente antes de su ejecución. No recibirá nada de los datos formales de la naturaleza, o de la sensualidad o el sentimentalismo. Queremos excluir el lirismo, el drama, el simbolismo, etc. La pintura debe estar completamente construida con elementos puramente plásticos, es decir, superficies y colores. Un elemento pictórico no tiene ningún significado más allá de sí mismo. La construcción de una pintura, así como la de sus elementos, debe ser simple y visualmente controlable. La técnica de la pintura debe ser mecánica, es decir, exacta, antiimpresionista. Un esfuerzo hacia la claridad absoluta es obligatorio. Como ven, los manifiestos, cuando uno firmaba el manifiesto, firmaba las reglas de cómo pintar, ¿no? Sobre todo acá en el arte concreto, que la búsqueda es justamente, jugamos con planos de colores y con elementos geométricos, y eso es todo. Porque dentro de todo eso vos podés generar tu propia imagen, ¿no? Y acá están los del grupo Arte Concreto Invención, que es uno de los 3 grupos de vanguardia que se formó acá en Argentina, que empezaron a trabajar con nuevos conceptos o nuevas formas de hacer arte que tenían mucho que ver con el arte concreto, ¿no? Va a estar el Arte Concreto Invención, el MADI y también el perceptismo, que son 3 grupos que comienzan aunados en una misma idea y se empiezan a disociar porque empiezan a descubrir cosas nuevas, ¿no? Justamente esta gente escribe su manifiesto y dice, la era artística de la ficción representativa toca a su fin. Y dice, por un arte colectivo, el arte concreto habitúa al hombre a la relación directa con las cosas y no con las ficciones de las cosas. A una estética precisa, una técnica precisa. La función estética contra el buen gusto. La función blanca. Ni buscar ni encontrar. Inventar. Es decir, con los elementos plásticos de forma y color, yo puedo generar toda una obra inventada por mí sin referirme a la realidad. Y todo este grupo de artistas inicialmente se aúna a la revista Arturo, que sale el primer número en 1944, gracias a Lidi Prati, que es ella como la que gestiona todo
y encima de ella se incluye en el año que se casa con Tomás Maldonado, peso pesado del arte concreto, se incluye con unas viñetas firmando como Lidy Maldonado. Fíjense que ya ella arranca su carrera a la sombra de su marido, ¿no? Y el gran tema de esta gente era el marco recortado, ¿no? Como que para ellos directamente el marco de la obra, el marco rectangular o cuadrado, te lleva a que el cuadro sea una ventana. O sea, que el cuadro representa. Ellos lo que no quieren es representar nada, no quieren mostrar nada de la realidad. Entonces empiezan a recortar el cuadro. Fíjense en esta obra de Rod Rothfuss. Esto es así la obra, ¿sí? O sea, el soporte que se empieza a usar es directamente la obra, la figura recortada, no respetando el marco clásico, ¿no? Y después van a ir, los de perceptismo, por ejemplo, van a ir más allá y van a sacar las figuras directamente, las van a separar sobre la pared. ¿Sí? Eso es el perceptismo de Raúl Loza y Alfredo Lito. Pero vamos a seguir con el arte concreto. Acá tenemos la tapa de la Arturo de 1944 de Tomás Maldonado y las viñetas de Lidy Maldonado, de Lidy Prati, que iban por toda la revista. Y acá me interesa mucho mostrarles algo muy adorable, que es que acá, como ven, esta es una obra de Mondrian, que como ven es blanca, negra y roja, ¿sí? Pero yo les voy a contar, en boca de Lidy Prati, que encontré una entrevista hermosísima, que le hizo una artista contemporánea que se llama Carla Bertone, que también trabaja justamente con la abstracción geométrica, y donde ella explica qué es lo que había pasado con esto, ¿no? Con la revista. Dice, teníamos una necesidad de publicar algo, pero sin tener obra. Teníamos ideas, pero no había obra. Así como la revista Arturo es más teórica que plástica. Yo 2 años atrás, en la revista Art News, piensen que era la guerra y que no teníamos ninguna información. No había libros, no había editoriales, ni mercado de arte. Los museos eran muy pobres, solamente teníamos ideas de cambios. Nosotros pensábamos que el arte tenía que tener una evolución, porque también el mundo, el tiempo cambiaba. Terminada la tremenda guerra mundial en el 45, Europa estaba devastada. Estados Unidos prometía dinero a Europa y acá no pasaba nada. Pero yo encontré en la librería Rodríguez, que después se hizo muy conocida, y era la única en la que se podía encontrar revistas inglesas y algo de Estados Unidos. Allí encontré el número 2 de Art News, que traía una reproducción de Piet Mondrian. Tomás Maldonado en esa época hacía el servicio militar. Entonces yo le escribí una carta diciendo que había descubierto una persona que pensaba igual que nosotros, que se llamaba Piet Mondrian. Así que cuando publicamos Arturo yo les dije, esta revista no se publica si no hay una reproducción de Piet Mondrian. Bueno, claro que con ese ímpetu no, pero... Y así fue como hicimos una pequeña reproducción de 10 por 10 en papel ilustración de la obra. En ese momento mandar a imprimir era muy caro y no nos alcanzaba la plata. Entonces yo pasé 1 por 1 con témpera al colorado. Esta línea roja que ven acá, 1 por 1 pintó ella. Y Giula Kosice le pasaba una cola, porque el hermano que tenía una fábrica de carteras nos proveía del material y luego iba un papel de seda sobre la reproducción. Me morí de amor y eso quedó como un hito. Hoy es un hito de la historia del arte argentino, el pedacito de rojo del Mondrian en la revista Arturo. Y además es por eso que la revista Arturo empieza a romper con todo, porque se empieza a mostrar lo que está pasando en el mundo en la revista Arturo. Así que Lidy Prati tuvo mucho que ver con eso. Y vamos a ver un poco de su obra, donde acá vemos, por ejemplo, eso que ven a la izquierda, justamente es lo que contábamos hace un rato del marco recortado, ¿no? Esta obra es así, no tiene un marco. Justamente están las figuras son separaciones de visillos, o sea, son maderitas, y está como puesto así encima de la pared directamente. Lo que pasa es que después lo que empiezan a descubrir específicamente los del arte concreto, porque los de arte madí continúan con la idea del marco recortado y los de concreto no. Los de arte concreto invención descubren justamente que separar figuras dentro de un mismo espacio genera una tensión compositiva que está interesante. Fíjense que acá ya tenemos el germen de lo que va a ser la obra de Lidy, ¿no?
y de muchos de los concretos, pero específicamente de ella, a ella le interesaba mucho la teoría de la Gestalt, que es cómo percibimos las formas, cómo los humanos percibimos las formas. Acá fíjense que tenemos 7 unidades del mismo tamaño, que es como el mismo elemento, ¿no? Que se repite, distribuidos separados en una misma tela, pero de diferente color y ubicados de una forma que genera un movimiento, ¿no? Además, el ojo quisiera aunar todo eso, ¿o no? Traten de pensarlo conmigo. A mí me pasa con estas obras que me pone un poco nerviosa, porque justamente lo que mi ojo quiere es una simetría, un ritmo o un mismo color. Entonces yo puedo reunir todo en la misma imagen. Pero esto lo que hace es que como que con los rombitos de abajo me vaya como para los costados y con los demás para arriba, ¿no? Entonces el juego del ojo empieza acá. Acá se nota muchísimo más, ¿no? En la obra de Lidi, sobre todo, tenemos esta tensión, ¿no? Fíjense, son unidades geométricas, que pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, lo que sea, que se repiten, pero ella juega con el color de estos elementos y con la disposición en el espacio. Y esto lo que hace es como exaltar ese espacio que habitan, y por otro lado genera como un patrón imperfecto molesto, ¿no? Fíjense en concreto A4 parece que el rectangulito rojo se va a caer de la tela, se va a ir. Y después hay 2 que no tienen nada que ver, que son los amarillos, ¿no? Entonces, así es como el ojo se divierte tratando de encontrar similitudes, ¿no? Que es un poco la búsqueda de ella. Lo mismo pasa con el de la derecha, con los circulitos. De alguna manera quisiéramos como que haya algo que unifique el ritmo, ¿no? Esta composición serial es una de sus obras como más reconocida, creo que está en el Malva. Pero fíjense el juego de nuevo, ¿no? La importancia de la pequeña unidad geométrica, en qué lugar ocupa esa unidad, si está llena o vacía, si está parada o horizontal. Fíjense la importancia de los cuadraditos rojos y cómo esos cuadraditos rojos habilitan a que yo abajo vea esos rectangulitos rojos también, el parado y el acostado a la izquierda. Y después, en el conversatorio que vi, algo re interesante que decían que es verdad, es que si yo agrupo de A4, por ejemplo, por ejemplo, estas pequeñas unidades, si las agrupo de A4, no hay ningún cuadrado que tenga el mismo vértice, ¿no? Entonces el juego es como súper interesante, ¿no? Si nos empezamos a meter a jugar ahí. Y en variaciones sobre el distinto fondo, ella parece estar haciendo una búsqueda de a ver qué es lo que pasa con la misma línea sobre un fondo claro o sobre un fondo de color. Pero acá es donde quiebra todo, ¿no? Fíjense acá, esto, que no tiene nada que ver, hace que todo lo demás cobre una relevancia más interesante. En vibración A10 lo mismo. No es lo mismo tener desplegados estos cuadraditos de colores en una tela chiquitita, donde el espacio es reducido, que tenerla en una tela enorme, ¿no? Entonces así es como que cobra fuerza las dos cosas. Esperen que les quiero leer algo que me parece re interesante de lo que ella decía sobre el marco recortado. Ah, no, ya está. Ahí va. Y fíjense qué lindo, este es hermoso, vibración al infinito, donde de nuevo, ¿no? Estamos con cuadrados, porque el verde lima no es un cuadrado perfecto, es un rectángulo, ¿no? Y ya está corrido y ya es como que genera otro ritmo. Ya de por sí las diagonales me llevan al movimiento. Y fíjense cómo, por no haber nada acá, yo armo un cuadrado blanco, aunque no esté. Bueno, y Lidi Prati, a pesar de haber sido quien impulsó la legendaria revista Arturo, también vivió la sombra y a partir del año 56 deja de pintar. Es como que ella misma se retira del ámbito, siempre a la sombra, ¿no? De Tomás Maldonado, que sí, tiene también una obra
más que nada teórica, muy, muy fuerte, muy pesada, donde le da con un caño a todo lo que tiene que ver con otros tipos de arte, muy combativo, ¿no? Uno de sus libros es Lo abstracto y lo concreto en el arte moderno, que fue un texto súper importante. Y entonces vamos a cerrar esta parte de esta artista con una frase que ella le cuenta a Carla Bertone en su entrevista, y dice: yo pinté hasta 1956. Después hice un poco de diagramación en la revista Lira, pero después no tuve cabida. No sé si por ser mujer o por qué, pero nunca tuve cabida. A mí me interesaba lo que yo estaba haciendo, porque le ponía toda la seriedad. No le ponía cantidad. No era mi espíritu el de ponerme a pintar en serie, ni de fabricar un cuadro de un día para otro porque sale la invitación. Acá hay pensamiento, hay trabajo. Bueno, esa es mi conducta.